Bueno, bienvenidos a esta capacitación acerca de la identificación de peligros en el ambiente laboral. Mi nombre es Leonardo Pais, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad del Tolima y de Uniminuto. Vamos a ver cómo es este tema, que es súper importante, sobre todo porque muchas veces no tenemos muy claros algunos conceptos básicos para poder hacer esa identificación de peligros en el ambiente laboral. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Es aprender qué es peligro y qué es riesgo, que es súper básico, súper importante para que podamos tener claro cómo hacer una identificación adecuada de esos peligros, aprender a identificarlos en el puesto de trabajo y desarrollar el hábito saludable de identificar peligros en el puesto de trabajo y una vez identificado, pues generar acciones preventivas que evitan la ocurrencia de accidentes de trabajo, así como la aparición o el diagnóstico de enfermedades laborales. Aprendamos qué es el peligro. Entonces, el peligro es una fuente, situación o acto con potencial de daño o de causar daño en términos de lesión y o enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? El peligro tiene ese potencial, esa capacidad de poder generar ese daño, esa lesión. Puede generar incluso ambas, una lesión en una persona, pero adicionalmente daños en las instalaciones de un tercero, daños en un equipo, en una máquina, en un proceso. Es clave que esos peligros tienen una característica, es que la mayoría de veces los vamos a poder identificar por medio de nuestros sentidos, tienen una ubicación espacial específica. Digamos que es algo material, es algo cierto que está ahí, es algo que yo puedo identificar de manera muy evidente, muy fácil. En cambio, para el lado del riesgo, vamos a ver que es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición. En cristiano o en español, ¿qué significa esto? Básicamente el riesgo es una variable, es una determinación de variables que interactúan y que cruzan entre ellas para poder determinar cuáles son el nivel de probabilidad de que algo malo suceda, el nivel de exposición que yo tengo a esa condición peligrosa o ese peligro que yo he identificado y cuáles pueden ser sus consecuencias. ¿No? Haciendo esa medición de esas tres variables se puede determinar el nivel del riesgo, que como vemos el riesgo no es algo que yo pueda ubicar espacialmente, como si lo es el peligro, sino que para determinar el riesgo tengo que hacer una serie de evaluaciones y de métricas. Un ejemplo clásico del riesgo es, por ejemplo, si yo voy a cruzar una avenida, hay varias formas de cruzarla. Puede ser por la cebra cuando el semáforo está en verde, puede ser por la cebra cuando el semáforo está en rojo, el peatonal, obviamente. Eh, Puede ser por un puente peatonal o puede ser sin tener ningún tipo de medida, simplemente cruzar la avenida como yo, como a mí mejor me parezca. En cada uno de esos escenarios, siempre el peligro son los vehículos o el tráfico en sí de la avenida o de la calle que voy a cruzar. Ese peligro que me puede generar un atropellamiento, pero el atropellamiento va a depender, digamos, el nivel de exposición a ese peligro va a depender de si yo hago uso de la cebra cuando está el semáforo peatonal en verde o en rojo, porque si lo hago en verde, pues la probabilidad de que eso pase va a ser mínima, pero si lo hago en rojo, la probabilidad se va a disparar. Si la probabilidad baja, quiere decir que mm, puede o no puede suceder o materializarse ese peligro que yo identifiqué en un accidente de tránsito. ¿Sí? De igual forma depende también la consecuencia o el nivel de consecuencia que yo tenga si lo hago usando la cebra o usando un puente peatonal o haciéndolo como yo mejor convenga. No va a ser la misma consecuencia de pronto de que se pase un ciclista y me golpee, ¿sí? A la consecuencia de que me golpee, por ejemplo, un Transmilenio por estar cruzándome por una vía que es de uso exclusivo de Transmilenio. Eso va a tener una variación del nivel de consecuencia sobre mi vida y sobre los daños que me puede causar. Eso es el nivel de riesgo, es decir, nosotros tomamos decisiones o hacemos identificación de peligro y evaluación de riesgos para tomar decisiones basadas en información de valor. Y eso es lo que hace nuestro cerebro todo el tiempo con absolutamente todo lo que nosotros hacemos en nuestras labores diarias, bien sea laborales o personales. Tomamos decisiones basadas en unos análisis que nuestro cerebro casi que de manera automática hace para nosotros tomar una decisión. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros cuando hacemos esa validación del riesgo, hagamos las cosas conscientemente. Es decir,
Si yo tomo la decisión de manejar un vehículo en estado de embriaguez, hombre, haga el análisis de riesgo antes de eso. Si usted va a tener un evento y sabe que va a haber ingesta de licor, pregúntese primero, ¿voy a hacer ingesta de licor? Si lo voy a hacer y llevo el carro, me pasan estas y estos y estos escenarios y las consecuencias son estas y la probabilidad de que esto termine mal son estos y estos y tome decisiones, pero tome decisiones basadas en las consecuencias de las decisiones que usted está tomando, ¿vale? Esa es la primera recomendación y ese es un ejemplo, una casuística de cómo nosotros tomamos ese análisis de los riesgos. Los peligros pueden ser identificados en el ambiente de trabajo, es decir, son ubicables espacialmente hablando y por lo general los podemos percibir por medio de los sentidos, como les decía ahorita, la observación es clave en la identificación de los mismos. ¿Qué pasa con estos peligros? Por lo general, a nosotros lo que nos pasa es que los vemos dentro del ambiente de trabajo, pero como los vemos todos los días, ya no los estamos identificando. Entonces, en estas imágenes que tenemos aquí podemos encontrar varios temas digamos, de situaciones en las que podemos identificar los peligros. Aquí solamente les estoy dando como un marco y unas acciones que ustedes pueden tener en cuenta. Entonces, la invitación es acá identificar cuáles pueden ser esos peligros en cada uno de estos escenarios. Entonces, por ejemplo, en el primer slide que es este del lado de acá, ¿cuál sería ese primer peligro? ¿Será que el peligro es una descarga eléctrica, un arco eléctrico? En este segundo, ¿cuál sería? ¿Podría ser de pronto una condición de trabajo en altura? Acá, por ejemplo, ¿cuál podría ser el peligro que estamos identificando? De pronto un peligro relacionado con la parte mecánica por uso de herramientas de manera adecuada o inadecuada. Si vamos al escenario de la oficina, ¿qué peligro podemos tener acá? ¿Será que de pronto la exposición a movimiento repetitivo o una posición constante y mantenida durante toda la jornada laboral? Si vamos aquí al escenario de la capitán de avión, ¿cuál puede ser ese peligro? ¿Será que de pronto ya por la condición de la responsabilidad del trabajo que desarrolla puede tener unos niveles de estrés y de toma de decisión y de responsabilidad muy altos? Puede ser un peligro psicosocial. Y lo mismo acá el señor caficultor que está haciendo su recolección allí de los frutos de café, ¿cuál puede ser ese peligro presente allí en esa zona? ¿Será que dentro de la zona donde él trabaja podemos tener un peligro biológico por mordedura de serpientes, picadura de arañas, otro tipo de insectos? ¿Será que podemos tener un peligro biológico también por transmisión de enfermedades como Zika, chikungunya, fiebre amarilla? Si se dan cuenta, todo lo que les he dicho se ha basado en observación de un escenario posible. Por eso es que es muy importante que ustedes dentro de sus escenarios laborales y personales hagan la identificación de esos peligros y empiecen a evaluar cuáles son esos peligros, esas condiciones de peligro a las que yo me estoy exponiendo para poder tomar una decisión basada en un análisis de riesgo. En el caso de los riesgos, estos tienen que ver con la estimación de la probabilidad, la consecuencia y la exposición al peligro. Teniendo clara esta información, se puede definir qué tan crítico es un peligro presente en una actividad o ambiente de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo, entonces tenemos este señor que está haciendo este trabajo en alturas, entonces de la imagen que vemos en esta diapositiva, vale la pena preguntarse cuál sería la probabilidad de que ese trabajador caiga del andamio. ¿Está usando elementos de detención de caídas? Yo no lo veo. ¿Tiene puntos de anclaje? No. O sea, ¿qué probabilidad hay de que se caiga de ahí? Más que está trabajando en un solo planchón, es angosto, eso no tiene más de 30 centímetros de ancho. ¿Será que la probabilidad es alta o es baja? Segundo, ¿cuál sería la consecuencia si se llega a caer? ¿Será que solamente es un politraumatismo en piernas y brazos? ¿Será que si se cae ahí va a tener un trauma craneoencefálico severo y posiblemente muerte? ¿Será que si cae ahí es una lesión simple que no va a tener ningún tipo de, digamos, daño a largo plazo o permanente? Tercero, ¿cuánto tiempo en la jornada laboral está expuesto el trabajador a esta situación? ¿Será que el trabajador está ahí 10 minutos, 5 minutos, solamente está aplicando un revestimiento que le toma 10 o 5 minutos?
o está de manera continua y prolongada dentro de este espacio de trabajo. Cuando contestamos estas preguntas, perdón, eso es la evaluación de riesgo. Y eso mismo, teniendo en cuenta esos resultados objetivos de lo que yo mismo estoy observando, defino o decido si esa actividad como lo está haciendo este trabajador es aceptable o debo implementar medidas que minimicen las consecuencias sobre su salud y sobre su seguridad durante la ejecución de la actividad. ¿Cuáles son las clasificaciones generales que nos da a nosotros una norma técnica colombiana que es la GTC 45? Eh, a continuación los vamos a ver. De ellos, ¿qué es lo importante? Que cuando nosotros hacemos la identificación, identifiquemos cuáles de ellos son los más críticos dentro de lo que está haciendo la empresa o de lo que estamos haciendo nosotros como trabajadores y tomar inmediatamente controles o definir controles y planes de acción para poder gestionar ese nivel de riesgo. O sea, si el peligro está ahí y yo identifico que el riesgo es crítico, tengo que implementar inmediatamente medidas de acción. ¿Cuáles son esos peligros en los que está, digamos, clasificada la GTC 45? Tenemos los peligros de carácter biológico, que son los virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos y excretas. Si se dan cuenta, la parte biológica está muy ligada a microorganismos que pueden generar algún tipo de sintomatología o afectación de la salud del trabajador. Aquí tenemos algunas imágenes de estos microorganismos que por lo general son infectocontagiosos, tanto por transmisión de humano a humano, como de animal a humano, como eh, digamos que la interacción entre el humano y un animal por mordedura o picadura. Cada uno de ellos va a generar unos distintos cuadros clínicos en los seres humanos dependiendo del nivel de infección, del nivel de carga viral en el caso de los virus, de la agresividad de la bacteria o del parásito, de la toxicidad del veneno que puede haber en una picadura o una mordedura de un animal. Y claramente, pues, si tenemos ingreso de fluidos o excretas al organismo. Peligros físicos, entonces aquí vamos a encontrar el ruido, que el ruido puede ser de impacto o permanente. La iluminación por exceso o falta, tiene que ver con que nosotros, si tenemos acceso, pues se va a resecar el ojo posiblemente, pero si tenemos falta, tenemos que esforzar más los músculos del ojo y eso puede generar enfermedades a largo plazo. Vibración, temperatura externa, calor o frío, presión atmosférica, radiaciones ionizantes como por ejemplo las que encontramos cuando nos desplazamos por nuestro trabajo mucho tiempo en el aire libre o al aire libre, donde hay radiaciones que vienen del sol que pueden generar mutaciones o transformaciones a nivel celular, que se verían por lo general en la aparición de diferentes tipos de cánceres. Y las radiaciones no ionizantes que tienen que ver, por ejemplo, con nuestros equipos de celulares, tablets, monitores, televisores que generan un tipo de radiación que afecta la salud visual de los trabajadores. Peligros químicos como polvos orgánicos e inorgánicos, existencia de fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos o material particulado en la ejecución de alguna actividad laboral. Peligros psicosociales que tienen que ver con la gestión organizacional, cómo está organizada la empresa, cómo funciona ese tema de la jerarquía, cómo funcionan las comunicaciones dentro de la organización, cómo se distribuyen las cargas laborales, las características del grupo social de trabajo, hay muchas personas que vienen de diferentes culturas, de diferentes formas de crianza, de diferentes valores de casa, que inevitablemente van a tener una interacción y que esas diferencias del arraigo y de la crianza pueden generar en algún momento roces a nivel interno en el grupo social. Condiciones de la tarea, es decir, ¿será que a mí me contrataron pero sí tenía el perfil para desarrollar esa tarea para la que me contrataron o estoy necesitando que desarrollen en mi competencias o formación adicional para evitar que se me generen temas de ansiedad y estrés? Las interfaces entre la persona y la tarea, es decir, esa persona si es adecuada dentro de su competencia y su perfil, sus características psicotécnicas para poder desarrollar la tarea. Y por último, las jornadas de trabajo. Peligros biomecánicos que están relacionados con la postura prolongada, mantenida, forzada o antigravitacional, el esfuerzo, los movimientos repetitivos y la manipulación manual de cargas.
Entonces esto tiene que ver con el sistema musculoesquelético, cómo está expuesto mi sistema musculoesquelético durante la ejecución de mis labores de trabajo. O sea, hacer ese análisis, ¿no? ¿Cuál de estas me está afectando? Porque pues a muchos de nosotros nos va a afectar el movimiento repetitivo si el tema es operacional, operativo o muy operativo. La manipulación de cargas y el esfuerzo en el caso de labores que requieren un esfuerzo físico enorme, como por ejemplo el levantamiento de bultos, de frutas, de cajas, eh, labores por ejemplo de los coteros en las plazas de mercado, ese tipo de esfuerzos prolongados. Las posturas, ¿será que yo soy una persona que ejecuta una labor administrativa y estoy sentado de 8 horas, 7 horas y media, estoy sentado en un puesto de trabajo y nunca hago pausas activas? O por lo contrario, mi cargo es de alto valor operativo y de esfuerzo físico y estoy todo el día en un cultivo haciendo recolección o cosecha o abonando plantas. Y estoy todo el día de pie en posición bípeda durante 8 horas de las 8 que corresponden a mi jornada laboral y qué estoy haciendo para poder evitar esa exposición a afectaciones a la salud por ese riesgo biomecánico. Peligros generados por condiciones de la seguridad. Entonces tenemos el mecánico que tiene que ver con todo lo que son partes en movimiento de equipos y máquinas, uso de herramienta inadecuado, uso de herramientas que de pronto yo no sé usar de manera adecuada y me pueden llegar a generar una lesión pues por una mala utilización de las mismas. El tema del peligro eléctrico, alta y baja tensión estática, locativo, todo lo que tiene que ver con orden y aseo, cómo almaceno mis productos químicos dentro de la empresa, si siendo limpieza. El tecnológico que tiene que ver con fugas de gas en las instalaciones de la empresa, equipos, por ejemplo, plantas eléctricas, equipos de calderas, equipos que generen compresión o presión y que en determinado momento por una falla humana o por una falla misma del funcionamiento del equipo puede generar un cortocircuito, una explosión, una inundación. Accidentes de tránsito. ¿Cómo estoy yo con el plan estratégico de seguridad vial en mi empresa y cómo estoy yo a nivel de trabajador en la prevención de ese tipo de escenarios donde yo busco la manera de poder evitar al máximo que sucedan accidentes de tránsito? Riesgos públicos. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo tengo yo visualizados los riesgos públicos cuando me desplazo dentro de los espacios públicos? ¿Cómo respondo yo ante, por ejemplo, un atraco, un robo? ¿Cómo está eso ahí? ¿Cómo vamos nosotros en ese escenario? Tenemos un protocolo para definición de qué hacer en caso de riesgo público. Y por último, el tema de trabajo en alturas, que ya lo veíamos en la diapositiva en la que hicimos la simulación. Peligros generados por fenómenos naturales, sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones y de aquí para abajo todo lo que tenga que ver con condiciones generadas de peligro por causa de la madre naturaleza, no sé, una erupción de un volcán, por ejemplo, eh, cambios drásticos en la temperatura, todo lo que tenga que ver con que se genere por fenómenos naturales atmosféricos, de movimiento de placas tectónicas, de mareas, de marejadas, de desbordamiento de quebradas o de ríos, va a estar dentro de este cuadro, este escenario de los peligros que se generan por fenómenos naturales. Estos son básicamente los peligros y su clasificación, que es lo importante dentro de ese proceso de identificación de peligros. Que tomemos una evaluación de riesgo apropiada y que en esas situaciones críticas donde identifiquemos que este peligro puede generar daños serios en la seguridad y salud de los colaboradores o de los compañeros de trabajo, inmediatamente nos comuniquemos con nuestras herramientas que tenemos a disposición digamos que por normatividad de riesgos laborales, quienes son los representantes del COPAS de nuestra empresa, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nuestros jefes inmediatos. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos, mediante un trabajo interdisciplinario entre ellos, entre esos equipos de trabajo, se determinen acciones y se determinen controles que vayan enfocados en minimizar la probabilidad de que ese peligro se materialice. Es decir, que si llega a pasar algo, las consecuencias sean mínimas y sean aceptables, digamos, dentro de lo que se puede llamar un nivel de riesgo aceptable.
Es decir, que si yo tengo una máquina que me puede generar un golpe a nivel de la mano y un trauma que me pueda generar una cirugía y una pérdida de capacidad en la mano, esos controles permitan que si llega a salir las cosas mal, ese golpe no me vaya a generar un daño permanente en la mano. Es más, que ni siquiera me genere el golpe en la mano, sino que se reemplace por el uso de tecnologías más nuevas que eviten que mi mano esté expuesta, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que buscamos con esta identificación de peligros y esa evaluación de riesgos. Entonces la invitación está abierta para todos los que ingresan a esta capacitación a que empecemos a trabajar en una cultura de reporte y de mejora continua de las condiciones inseguras de trabajo dentro de nuestros espacios de trabajo. Como siempre les digo en mis capacitaciones, recuerden que alguien nos está esperando en casa. Recuerden que los propósitos y los sueños que nosotros tenemos en la vida a veces no requieren solamente un trabajo excelente en cuanto a ejecución, requiere de que evaluemos de manera, eh, digamos, lógica y coherente nuestros objetivos de vida y esos sueños con esa identificación de los peligros que se nos interponen entre donde estamos hoy y esos sueños y propósitos que queremos alcanzar. Tomar decisiones sensatas y no exponer todo ese proyecto de vida por una decisión mal tomada en un minuto. Les agradezco como siempre su atención. Si les gustó, denle like. Y si conocen gente que le puede interesar esta temática dentro de empresas aliadas o amigos o parientes, pues por favor compartan este link que puede pues, resultar de beneficio para él y sobre todo de prevención de cosas que no deseamos ninguno. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo tema.